A través del lenguaje de programación C, también podemos crear, abrir, modificar y cerrar archivos de texto o archivos binarios. Pero ¿cómo se hace esto? Todo esto se logra a partir de la declaración de un puntero a file y vamos a empezar viéndolo con open. Pero no solo vamos a ver open, vamos a ver open y la diferencia con fopen. Vamos a ver funciones como fgetC, fgets, fwrite. Vamos a aprender conceptos también como end on file y vamos a hablar de los standard streams y específicamente cuando hablamos de standard streams hablamos de standard input, standard output y standard error. Vamos a empezar entonces declarando de una vez. Vamos a hablar primero de fopen y vamos a colocar aquí un puntero a file. Entonces para eso lo hacemos tal como lo hemos visto antes. Colocamos entonces file y aquí en nuestro asterisco la palabra fptr. Entonces eso es básicamente tal como suena un puntero a un archivo. Y ahora, ¿qué archivo vamos a tener acá? El segundo paso que tenemos que hacer aquí es asignar el archivo que vamos a tener a ese puntero. Pero antes de eso vamos a declarar otro par de variables que vamos a necesitar más adelante. Vamos a colocar aquí un char str y ahora sí vamos a utilizar fptr y vamos a colocar entonces que esto va a ser igual a fopen y qué argumento recibe fopen. El primer argumento va a ser la ruta del archivo que queremos. En este caso vamos a colocar, vamos a utilizar este archivo que está aquí, file to read. Entonces lo tengo en el mismo directorio, por eso sería ./ y vamos a colocar file to read. Esto creo que tiene extensión txt, sí, txt, listo. Y a continuación vamos a colocar la letra R. Colocamos la letra R porque lo que queremos es leerlo. Con esto claro, entonces vamos a hacer una condición y en esta condición vamos a colocar fptr es igual a null y en caso de que sea null, ¿qué quiere decir? Que este archivo no existe. Cuando nosotros estamos pasando entonces la letra R, quiere decir que vamos únicamente a leer este archivo. Pero como este archivo puede que no exista, en este caso estamos seguros que sí existe, pero en caso de que no exista, tenemos que hacer la validación del error. Vamos entonces a generar un error y lo vamos a generar con fprintf. Ya te contaré por qué. Y vamos a enviar esto a standard error. Y a continuación vamos a colocar un mensaje de error que diga, por ejemplo, cannot read. Y ahora vamos a contestar con exit y vamos a colocar aquí que hubo un fallo, exit failure. Listo, con exit failure, recuerda que este exit failure está disponible dentro de la librería standardlib.h. Aquí tengo un error, esto no debería ser un array y coloquémosle a esto chr porque lo que quiero es imprimir caracteres, es más descriptivo. Listo. ¿Cuándo utilizamos fprintf? Fprintf lo utilizamos para flujos de entrada y salida, lo que conocemos en inglés como standard streams. Y estos son los standard streams. Tenemos el primero, standard input, que es cuando nosotros estamos ingresando información desde el teclado hacia nuestro proceso o programa que está corriendo. En este caso, esto no aplica para nosotros, no estamos ingresando información del teclado. Luego tenemos el standard output, donde lo que hacemos es enviar información desde nuestro proceso a un display. En este caso sería la información que vamos a ver en la terminal. Y por último tenemos el standard error. El standard error hace exactamente lo mismo que el standard output, pero en este caso se utiliza para envío de mensajes de error y esto va a ser muy útil como ya te mostraré más adelante. Fíjate que aquí tenemos los números 0, 1 y 2 y estos números se denominan file descriptors. Son números enteros, siempre son no negativos y están asociados con los archivos abiertos que nosotros tenemos. En este caso, para los tres standard streams, tenemos estos file descriptors asignados, pero podemos utilizar otros file descriptors para otros archivos que estemos abriendo. Por otra parte, tenemos la función exit y aquí tenemos exit failure. Este exit failure ya lo hemos usado en otras clases y esto es básicamente una macro que se expande a 1. Recuerda que en nuestra función main siempre va a retornar 0 en caso de éxito o cualquier otro número en caso de algún fallo y eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros perfectamente podríamos colocar algo como return 1 y aquí estaríamos diciendo exactamente lo mismo que exit failure. Exit y entre paréntesis exit failure. Pero entonces, ¿por qué estamos utilizando exit? En realidad, exit no es que nos sirva mucho acá. El uso de exit está más destinado cuando nosotros estamos trabajando en funciones. Por ejemplo, que main haya llamado a otra función y esa función haya llamado a otra función. Y en ese caso, nosotros queremos terminar completamente la ejecución de nuestro programa. En ese caso, utilizaríamos exit para que nuestro programa finalice completamente desde esa función. Si utilizáramos
return en ese caso, pues simplemente lo que haríamos sería retornar desde esa función y llegaríamos a la función main, que sería la que estaría llamando a esa otra función. Pero como te digo, en este caso no tiene ningún provecho utilizar exit o podemos utilizar return y el resultado va a ser exactamente el mismo. Una vez tenemos nuestro archivo abierto, como lo hicimos aquí en la línea 13, el paso siguiente entonces será leer ese archivo. Y para eso vamos a utilizar dos funciones que nos van a permitir leer ese archivo y poder imprimir el contenido de ese archivo hacia nuestra terminal. La primera son de la misma familia, entonces creo que nos va a mostrar las dos que vamos a utilizar y específicamente son estas dos, fgetCharacter y fgetString. fgetCharacter nos va a permitir imprimir el siguiente carácter desde el string y nos va a retornar como un unsigned char casteado a un entero o end of file, del que ya te hablaré en caso de que se encuentre el final del archivo o un error. Y ahora tenemos fgetString. fgetString trabaja de forma similar a fgetCharacter, pero con strings. Es decir, que nos va a permitir imprimir completamente el string. En vez de solo un carácter, nos va a permitir imprimir completamente el string. ¿Eso qué implica? Que si quisiéramos imprimir completamente el string con fgetCharacter, lo que tendríamos que hacer sería un bucle donde estaríamos desplazándonos a través de cada uno de los bytes de nuestro archivo y utilizando la función fgetCharacter estaríamos imprimiendo cada una de las letras, mientras que con fgetString estaríamos imprimiendo completamente nuestro string. Entonces, la primera, bueno, vamos a utilizar de una vez fgetString y a fgetString le vamos a pasar tres parámetros. El primero va a ser nuestro buffer. El segundo, una variable de tipo size, que ya los vamos a declarar. Y el tercero, como ya mencionamos, va a ser el puntero a file que tenemos. ¿Y este buffer cuál es? Vamos entonces a declarar por aquí un buffer. Y este buffer va a ser entonces de tipo char y va a tener un tamaño size. Por supuesto, entonces, este size es una constante. Vamos a definirlo como una macro de un tamaño de 256. Entonces, este buffer, imagina este buffer como un espacio de 256 bytes donde nosotros vamos a tener de manera temporal el texto que nosotros tenemos dentro de file to read. Y ese texto entonces lo vamos a tener almacenado de manera temporal para posteriormente poderlo enviar a nuestra terminal. Size es exactamente la cantidad de bytes que nosotros queremos imprimir. Y por último entonces tenemos nuestro puntero a file. Ya sabemos que tenemos dentro de buffer nuestro string completo y podemos imprimirlo. Vamos entonces a imprimir como ya sabrás, con un estándar output, que es lo que está haciendo por debajo de este printf. Y vamos a colocar entonces %s, salto de línea y a continuación nuestro buffer. Y listo. Ahora vamos a usar fgetCharacter. Vamos entonces a colocar aquí, por ejemplo, un bucle while y dentro de nuestro bucle while vamos a colocar aquí nuestro carácter va a ser igual y justo aquí vamos a utilizar fgetCharacter y a fgetCharacter, como viste, lo único que hay que pasarle es nuestro puntero a file. Vamos a preguntar si eso es diferente a el final de la línea en of file, final del archivo para ser más exactos. Y ahora printf %c y ahora sí vamos a colocar aquí nuestro carácter. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? fgetCharacter nos va a contestar con cada uno de los caracteres que tenemos dentro de nuestro archivo. Vamos a reconocer que hemos llegado al final del archivo cuando lo que conteste fgetCharacter sea el end of file. Fíjate que el end of file aquí es una macro que se expande a -1. En otras palabras, end of file es un indicador de que se alcanzó el final de un archivo y en C lo identificamos como -1. Con esto claro, ¿qué más nos faltaría? Fíjate entonces que aquí hemos abierto nuestro archivo y una vez lo hemos abierto, lo hemos leído con fgets y luego lo hemos impreso y lo hemos hecho exactamente igual con fgetCharacter. Ya no necesitamos más ese archivo abierto está consumiendo memoria. Si se cierra el programa de manera inesperada y se hacen cambios en ese archivo, puede que no podamos visualizar correctamente esos cambios, puede que haya afectación a ese archivo. Por lo tanto, siempre que no vayamos a trabajar más con un archivo, lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Vamos a utilizar fclose y con fclose simplemente le pasamos nuestro puntero a file. Pero también es importante notar que aquí hemos utilizado dos veces nuestro archivo. Entonces, una vez hemos trabajado con este archivo, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo porque podrían generarse errores. Vamos aquí nuevamente a colocarlo. Aquí ya hemos trabajado con nuestro archivo, imprimimos el contenido de nuestro archivo
y lo abrimos nuevamente justo acá, imprimimos el contenido de nuestro archivo. Y algo a notar es, no podríamos nosotros hacer esta instrucción dentro del bucle while. Efectivamente sí podríamos hacerlo, pero si colocamos esto dentro de nuestro archivo sin validarlo justamente en el bucle while, al final también vamos a imprimir el end on file. Dentro de mi terminal, el end on file se reconoce con un signo de interrogación, con una marca de un signo de interrogación, y eso no es lo que queremos. Por eso lo tenemos que hacer de esta manera. Con esto listo, lo único que nos queda es imprimir. Vamos entonces a retornar. Bueno, lo podríamos hacer con un exit. Esto no es realmente necesario. Lo más recomendable sería utilizar return, dado que estamos en la función main, pero es solo para mostrarte cómo funciona la función exit. Pues realmente no tiene, aquí sería exit success. No tiene ninguna gran diferencia con la instrucción return. Con esto listo, vamos a compilar e imprimir. Ejecutamos y este es el resultado. Entonces, fíjate que el contenido de nuestro archivo es I am the file to read. Y eso es justamente lo que nos está imprimiendo. Aunque aquí tenemos un problema y es que debería imprimirse I am the file to read dos veces en vista de que estamos usando fgetString y fgetCharacter. ¿Qué puede ser? Creería que no está entrando a este while. Bueno, de pronto es porque como estamos haciendo la inicialización justo dentro, entonces tenemos que colocar aquí un paréntesis para que esto se ejecute primero y luego haga la comparación con el enum file. Vamos a ver si es eso. Ejecutamos, compilamos y perfecto, aquí está. ¿Qué pasaría si yo cambio aquí una letra y coloco txs? Pues entonces vamos a generar un error y aquí nos dice que no puede leer el archivo, aquí con su respectivo salto de línea. Y eso está bien, pero entonces, ¿para qué nos está sirviendo el fprintf? Entonces, fíjate que si nosotros enviamos el resultado de, de esta ejecución y lo enviamos a otro archivo, vamos a enviarlo, por ejemplo, a un archivo que se llame result.txt y ejecutamos. Nos dice de una vez, ejecutar archivo, nos muestra entonces el output, no puede leer el archivo. Y si miramos ahora el contenido de result.txt a través del comando cat, el comando cat no nos va a mostrar nada. Eso quiere decir que result, tal como lo ves aquí, está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque en este caso se ha generado un error. Vamos a corregir nuevamente, vamos a compilar nuevamente, vamos a enviarlo a .out y ahora sí, ya no nos aparece entonces nuestro mensaje de error, pero entonces fíjate que ahora result.txt tiene el resultado satisfactorio de la ejecución de nuestro programa. En este caso lo que hemos hecho es utilizar el estándar output para enviarlo acá. Es exactamente lo mismo que si nosotros hiciéramos esto, pues entonces el resultado sería exactamente el mismo. Y en caso de error, ya sabes entonces que el file descriptor para el estándar error es el número 2. Entonces vamos a generar un error nuevamente. Vamos a colocar aquí txs. Bueno, vamos a ejecutarlo así, de esta manera, con el número 2 aquí. Entonces vemos que no se imprime nada, pero si miramos entonces con cat, vemos que en efecto aquí tenemos como contenido que nuestro mensaje de error, nuestro estándar error, lo ha enviado directamente al archivo result.txt, cosa que no hizo en el caso de standard output cuando no teníamos el número 2 sino el número 1. Muchas de las veces cuando estamos ejecutando un servidor, por ejemplo, y ese servidor genera algún tipo de error, nos dice que los mensajes o logs de error se los puedes detectar en un archivo específico. Ese es un ejemplo también del uso de standard error, donde los errores de servidor, los errores en la ejecución de nuestro programa van a parar a un archivo específico que almacena todos los logs de errores dentro de nuestra aplicación. Es el caso más común de standard error que se me ocurre en estos momentos. Con esto claro, vamos ahora a hablar de write file. Ahora lo que haremos será enviar contenido a un archivo y lo haremos utilizando 4 funciones diferentes: fputCharacter, fputStrings, fprintf y fwrite. Vamos entonces nuevamente a empezar declarando un puntero a file. Vamos a colocarle a esto fptr y ahora vamos a crear y vamos a colocar algo como this is the first line. Ahora, lo mismo que hicimos antes, vamos a colocar entonces fptr y vamos a utilizar de nuevo nuestra función fopen. Ya sabemos que recibe fopen, va a recibir nuevamente la ubicación de nuestro archivo. En este caso vamos a colocar aquí file to write.txt y ahora vamos a colocar
¿En qué modo queremos abrirlo? Queremos abrirlo en modo de escritura. Entonces, esto nos va a permitir abrir ese archivo en caso de que este archivo ya exista. Si no existe, lo crea. Fíjate que aquí ya tenemos este archivo. Vamos a eliminarlo de una vez para que lo cree porque no lo va a encontrar existente. Y ahora vamos a empezar a generar contenido sobre ese archivo. Vamos a empezar entonces con la función fputCharacter. Vamos a ver una breve descripción. fCharacter, fputStrings, ¿qué es lo que hace? Nos permite escribir un carácter casteado a un signed char al string. Y a diferencia de fputCharacter tenemos fputString, que lo que va a hacer es enviar el string s al archivo, en este caso a nuestro string, a nuestro flujo de entrada y salida, sin el carácter null. Y como ya sabemos que vamos a enviar entonces un carácter, pues lo que tenemos que hacer es un bucle for. Y en este bucle for vamos a colocar entonces que i es igual a 0. Vamos a decir que el string, este que nosotros tenemos aquí, hasta que lleguemos al carácter null. Y ahora justo aquí vamos a utilizar entonces fputCharacter, nuestro string en la posición i, y por supuesto, ¿a dónde lo vamos a enviar? A nuestro puntero a file. Esto nos va a permitir enviarlo específicamente a nuestro archivo. Listo, con esto claro, ahora vamos a utilizar fputString. ¿Y qué recibe fputString? Vamos a enviarle algo que diga this is the second line. Y ahora, ¿a dónde vamos a enviar eso? Bueno, aquí un salto de línea a nuestro puntero a file. Y por último, vamos a utilizar ahora fprintf. ¿Qué diferencia tiene fprintf con fputString? Por ejemplo, que fprintf nos permite enviar entonces un string formateado. ¿Cómo hace un string formateado? Vamos entonces a enviarle de una vez nuestro fptr y ahora vamos entonces a enviarle nuestro string. Esto debería ser una coma. Y aquí, lo que te mencionaba, podríamos enviarle, por ejemplo, aquí porcentaje de, y aquí entonces enviarle, no sé, una variable que sea n, una variable que sea j, siendo estas variables enteros. Esta es la diferencia entre fprintf y fputs, que este nos permite formatear el string que nosotros queremos. Por eso es que al final de esta función vienen los tres punticos, porque podemos enviar cuantos argumentos nosotros queramos en función de lo que tenemos acá como especificadores de formato. Vamos a cerrar entonces el archivo, ya no vamos a trabajar más con él y esta vez vamos a retornar. No vamos a usar exit, vamos a retornar exit success. Con esto listo, compilamos y ejecutamos. Tenemos aquí un error, compilamos y ejecutamos. Vamos ahora a ejecutar app.out y justo en ese momento me ha creado el archivo file to write y vamos a ver el contenido y el contenido es exactamente lo que estábamos esperando. ¿Qué más podríamos hacer aquí? En vez de la letra W podríamos pasarle, por ejemplo, otro indicador como la letra A. ¿Y qué hacemos con eso? Vemos que con la letra A nos ha repetido las tres líneas que nosotros tenemos, pero lo ha colocado al final del archivo. A o append, lo que nos permite es agregar el contenido que nosotros le estamos enviando al final del archivo. Nuevamente vas a poder ver todas las opciones en el manual. Aquí tenemos la letra R, que significa R+, W, W+, A+, que nos permite hacer diferentes acciones sobre el archivo que estamos ejecutando. Y por último, vamos a hablar ahora de fwrite. Vamos a colocar aquí nuevamente la W y vamos a generar un nuevo string. Vamos a colocar esto str2 y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, después de fprintf vamos a utilizar fwrite. ¿Y qué es lo que recibe fwrite? Bueno, como primer parámetro nosotros le vamos a pasar un puntero al bloque de memoria que tiene la info que va a ser enviada a nuestro archivo. O en otras palabras, vamos a colocar aquí str2. Y ahora vamos a colocar aquí el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque el segundo parámetro es el tamaño en bytes de cada uno de los elementos. Y aquí entonces como tenemos un string, pues cada uno de los elementos dentro de este string va a ser un byte. A continuación vamos a enviarle size of str y aquí lo que estamos enviando es el número de elementos. Entonces aquí estamos enviando cuántos bytes tengamos acá. Y por último, por supuesto, tenemos que enviar nuestro puntero a file. Con esto hecho, vamos a imprimir. Aunque aquí tenemos un error, esto debería ser str2. Y ahora sí, vamos ahora a ver el contenido del archivo file to write.txt. Y aquí tenemos entonces nuestra última línea. Esta es la forma en la cual utilizamos fwrite, aunque fwrite se usa más con archivos binarios. Y esto lo podemos ver
Si tratamos de abrir desde nuestro editor de código file2write.txt, aquí no lo muestra, lo tenemos que hacer a través del comando cat. ¿Cómo más podemos trabajar con fwrite? Vamos a hacer un ejemplo aquí, vamos a abrir esto por 2 y esto que nos va a hacer, esto nos va a permitir entonces imprimir justo la mitad. Eso sería que llegaría más o menos hasta acá, creería yo. Vamos a ejecutar y en efecto nos ha realizado la impresión de this is the y ha llegado justo hasta aquí. ¿De qué otra forma podríamos imprimir todo el contenido de esta línea, pero dividiendo esto por 2? Pues simplemente cambiamos este 1 y lo colocamos aquí, el número 2. ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, él por debajo lo que está haciendo es el cálculo del total de bytes que va a imprimir. Por lo tanto, él tiene que saber cuánto es el peso de cada uno de los bytes que va a imprimir y cuál es la cantidad de los bytes. Por lo tanto, si nosotros hacemos ese cambio y ejecutamos, tenemos que esta es otra forma, una forma no adecuada, pero una forma de imprimir todo el contenido de la línea. El ejemplo era más para que aprendieras cuándo utilizar fwrite. Entonces, fwrite nos permite personalizar un poco más el contenido del string que nosotros queremos imprimir. Con esto ya sabes cómo abrir, modificar, cerrar, añadir contenido a un archivo y hemos visto múltiples funciones para hacer eso. Y hemos visto otros conceptos como end-on-file, standard stream y demás. Pero hay algo que también vale la pena ver y es hacer esto mismo, pero a través de funciones que se basan en llamadas al sistema. Vámonos entonces a openfile2.c. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en openfile, pero lo estamos haciendo a través de la función open. La única diferencia es que no tiene la F, pero esa es una gran diferencia. Vamos a ver aquí brevemente qué es lo que hace open. Open nos da la posibilidad de crear un archivo, es una llamada al sistema y eso implica que Open opera a más bajo nivel al interactuar directamente con el sistema operativo, a diferencia de fopen, que es una función de librería. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, Open nos va a contestar con un file descriptor. Y ya hablamos de file descriptor, hablamos que son números enteros, que nunca son negativos y que están asociados con archivos abiertos. ¿Y qué le decimos entonces a Open para saber qué es lo que debe hacer? Así como nosotros le decimos a Open si abra un archivo o si nos permita modificarlo a través de la letra R o la letra W respectivamente, nosotros hacemos exactamente aquí con la lista de las flags que le podemos pasar a Open. Le podemos pasar esta. Bueno, en realidad hay muchísimas, pero quiero mostrarte. Hay una tabla de equivalencias entre esta. Bueno, creo que está entonces en fopen. Aquí está. Entonces, open, las flags que recibe open, por ejemplo, para la letra R, en el caso de open, para el open, solo para open, sería read only, esto que nosotros le estamos pasando acá. Y esa es la manera como está trabajando open. Vamos a ver entonces brevemente este código que tenemos por acá. Aquí estoy definiendo entonces un size de 256 y estoy declarando fd, que es de tipo entero, que va a ser la variable que va a almacenar el file descriptor. El file descriptor que justamente aquí en la línea 20 nos está devolviendo open. Entonces fíjate que funciona de manera muy similar. Aquí le pasamos la ruta de nuestro archivo y en vez de la letra R pues le estamos pasando entonces la constante que se expande a esto que tenemos acá. Ya sabemos entonces que fd es un entero. Validamos si se pudo abrir ese archivo y lo validamos sabiendo que cuando esto falla el resultado de esto es -1 y en caso de que sea -1 pues salimos de la función main con exit failure. Una vez nosotros hemos abierto nuestro archivo, es necesario que nosotros aloquemos memoria para la cantidad de bytes que nosotros tenemos dentro de ese archivo. Hemos asumido entonces que ese archivo podría tener 256 o menos número de bytes y estamos utilizando entonces memoria dinámica. Entonces en la memoria dinámica estamos almacenando 256 bytes. Eso nos va a contestar entonces con un puntero y ese puntero lo vamos a almacenar en nuestra variable de tipo char, puntero a char buffer. Validamos que exista en efecto esa memoria disponible y en caso de que sea así, ahora utilizamos la función read. Entonces en la función read le tenemos que pasar el file descriptor y read entonces con el file descriptor sabe exactamente de qué archivo estamos hablando. Le pasamos ahora nuestro buffer, que entonces imagínalo como ese espacio disponible para almacenar de manera temporal nuestro string y ahora le vamos a pasar size, que es la cantidad
que nosotros queremos obtener de ese string. Ahora sabemos cuánto vamos a imprimir. Nuevamente, read va a contestar -1 en caso de algún error y en este caso nosotros tenemos que liberar la memoria porque utilizamos malloc, cerrar el archivo y retornar. Aquí no debería ser 0, debería ser exit failure porque hemos cometido un error. Y por último, entonces vamos a poder leer nuestro buffer. Podríamos leer solo el buffer completo o podríamos utilizar n2print para leer una parte específica de ese buffer. Fíjate entonces que lo que hemos tenido que hacer aquí para imprimir el contenido de un archivo es mucho más que lo que hemos tenido que hacer acá. Y esto por debajo está haciendo todo lo que está haciendo esto que tenemos acá. Esa es una de las grandes diferencias entre open y fopen y bueno, todas las funciones que tienen la f antes de, que las funciones que tienen la f antes de lo que hacen es retornar un puntero a file y con ese puntero a file nosotros podemos hacer muchas más cosas a través de las librerías estándar de lenguaje de programación C. O en otras palabras, bueno, fopen nos provee un buffer para hacer lo que nosotros queramos con el archivo. Y esto precisamente también hace que sea más rápido a diferencia de Open. En vista de que con Open nosotros tenemos que crear ese buffer tal como lo vimos aquí. Adicional a eso, fopen es una función más portable dado que trabaja a nivel de la librería y Open, al ser al nivel del sistema operativo, pues no goza de la misma portabilidad. Y esas son algunas de las razones por las cuales es mejor que utilicemos la función fopen en vez de la función open y utilicemos, bueno, las funciones que retornan un puntero a file en vez de las funciones que retornan un file descriptor. Razones para utilizar las funciones que hacen llamadas al sistema realmente deberían ser aquellas que están asociadas a la manipulación del buffer. Ya sabemos que entonces que estas funciones hacen por debajo la apertura de ese buffer, mientras que acá nosotros lo tenemos que hacer. Razones por las cuales podamos utilizar open en vez de fopen es por las cuales nosotros queremos hacer nosotros mismos la apertura de ese buffer, pero realmente no se me ocurre un caso práctico donde esto sea necesario. Si a ti se te ocurre un caso práctico, compártelo en los comentarios y lo vemos todos.